Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan ustedes en este viernes, todos los oyentes de este programa, en la cual se transmite por el www.canalccali.com y Global Canal 12 y en Cali Canal 112. Este programa es netamente cristiano. Es un programa que nos ha colocado el Señor para que llevemos un mensaje de arrepentimiento y de conversión a Cristo Jesús, para que todos tengamos la oportunidad de recibirlo y de comenzar nosotros cada día a recibir todas las promesas que Dios quiere para todos nosotros. Hoy vamos a orar primeramente. Vamos a leer acá una porción de la palabra de Dios, está en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3:22, dice la palabra de Dios: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vamos a orar con este versículo y seguimos. Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, colocamos este lugar y estos medios en tus manos, que sea tu palabra, Señor, llegando, Señor, allí a los hogares, seas tú abriendo los corazones, que es el espíritu de la mente de cada uno, para que ellos entiendan y comprendan que no somos nosotros, Señor, sino que es tu Santo Espíritu que quiere, bendito Señor, que el pecador se arrepienta y viva, y que hoy quizás sea una oportunidad que te está dando el Señor para que escuches estos mensajes que llegan al corazón del hombre, y es el único que nos puede transformar y cambiar allí en el espíritu de la mente y poder ser renovados verdaderamente como Dios quiere. Amén. Gracias te damos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es al Señor los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vemos aquí en el 3:22 de Lamentaciones que el Señor nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Vemos la gran misericordia de Dios en nuestra vida, porque Dios conoce el corazón del hombre. Nos habla en el libro de Juan
2:24, que dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, estas misericordias nosotros debemos de recibirlas porque Él conoce nuestra condición como hombres. Mientras estemos nosotros aquí en esta tierra, Él sabe lo que estás allí pensando en este momento, los problemas que te afligen, las dificultades que tienes en este momento, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas con la familia, de contiendas y de peleas, o con el vecino. Todo este cúmulo de problemas que hay en cada familia, y una familia sabemos que es la que conforma una sociedad, la que conforma una nación. Por eso Dios es muy celoso en que nosotros verdaderamente como familia busquemos de Él, para que esas misericordias nos alcancen, para que, a pesar de que Él conoce nuestra condición de que somos polvo, que no somos nada delante de Él, porque nosotros, mientras estemos aquí, no somos nada. Mientras estemos sin Cristo, estamos mal, estamos muertos, estamos perdidos, porque vemos la sociedad, nuestro pueblo, la nación, donde es constantemente afligida por problemas de tipo de sistemas o por zonas que pelean unas naciones, por terrenos, por propiedades, por disgustos, por pleitos, ¿sí? Por toda esta clase de contiendas y peleas que hay en las naciones, es que nosotros debemos verdaderamente buscar de Él cada día. Y la única forma es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, nos instruye en justicia para poder nosotros actuar conforme Él quiere. Nosotros, dice el Señor, lo que más quiere de nosotros es que aprendamos a obtener el carácter de Cristo, para cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él nos va a juzgar, como dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Va a haber un juicio, y ese juicio lo vamos a tener todos, crea o no crea, pero al que cree, todo le es posible, porque todos, mientras estemos aquí, vamos a perecer, vamos a morir, sea que creamos o no, pero de allí el Espíritu de Dios sale de nosotros cuando perecemos, y ahí es a ese Espíritu donde Dios va a juzgar. A quienes nosotros le llevamos la palabra, a quienes le compartimos su Evangelio, que es un poder que Dios quiere para todos nosotros, para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos, para que aprendamos a defendernos contra el enemigo, que lo tenemos siempre alrededor, buscando siempre a quién destruir. Por eso Dios nos da las armas en su palabra, que es bendita y poderosa. Es una palabra que viene del cielo, es una palabra que nos trajo Él, como dice primera de Juan 5:20, que el Señor la trajo para darnos ¿qué? Entendimiento, para que conozcamos al verdadero Dios y la vida eterna. Él nos trajo el entendimiento a través de la venida en carne, y esa muerte que Él sufrió allí, siendo justo por todos nosotros, que éramos pecadores, nos redimió, nos perdonó y nos da y nos está dando a usted también hoy esa oportunidad de arrepentirse, de que conozca verdaderamente quién es Dios, quién es el que nos formó desde el vientre de nuestras madres, y hoy podemos estar aquí reunidos con la palabra de Dios, que es la que tiene poder para sanar, para salvar, para transformar en justicia, para que esas misericordias que nos habla aquí el libro de Lamentaciones lleguen a nosotros y nos alcancen, porque dice que es cada mañana, dice el Señor, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición de que mientras estemos en esta carne somos pecadores,
Y esas misericordias que Él tiene para con todos nosotros, para con usted que está allí, afligido, desesperado, con problemas, con dificultades, con miedos, con temores, con angustias, ¿sí? Con rabias, con contiendas, con espíritu de venganza o de odio, de pelea, de rabia. Eso lo está viendo el Señor porque Él conoce todos los hombres, lo acabamos de leer ahí en el libro de Juan. Por eso, esas misericordias, pidámosle al Señor en este día que nos lleguen a nosotros, que nos cubran, que nos alcancen, para que no seamos, ¿qué? Consumidos, no seamos destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El pueblo de Dios a quien Él vino, a ellos vino y ellos lo desecharon. Pero había otro pueblo que sin haberlo visto, era el pueblo gentil. Ahí estábamos nosotros, sin haberlo visto, creímos. Y hoy estamos aquí, en ese nombre que es sobre todo nombre, llevando esta palabra que es la que tiene poder para transformar nuestra vida, para cambiar nuestra forma de ser en nuestros hogares principalmente, porque de ahí nace verdaderamente una buena sociedad. De ahí del hogar es donde uno ve qué clase es la que está llevando estos gobiernos hoy en día, cómo recibieron en su hogar, qué fue la enseñanza. La enseñanza la recibieron material, pero se les olvidaba Jeremías 33:3. He aquí yo les traeré ¿qué? Medicina. Sanidad, ¿sí? Dios nos trae todo para que nosotros conozcamos verdaderamente quién es el que nos da todas las cosas. Pero el que está ahí arriba, en lo alto, se le olvida quién le dio la sabiduría, quién le dio el entendimiento, quién le dio el conocimiento para que pueda estar allí dirigiendo. El mismo Poncio Pilatos le decía al Señor que él tenía la autoridad de dejarlo libre o de juzgarlo, y no veía en él ninguna causa para poderlo condenar. Pero el mismo Señor le dijo: esa autoridad que tú tienes, la tienes porque es dada del cielo. ¿Sí ves? Así están los reyes, los gobernantes. Son reyes y gobernantes, pero se les olvida que están ahí porque Dios se las ha dado. Y como el pueblo pide gobiernos, y como es un pueblo que está alejado de Dios, Dios nos deja allá y permite que nos gobiernen de una forma totalmente donde estamos siendo ¿qué? Vituperados, donde estamos siendo siempre, el pueblo está siendo pisoteado, colocándonos cada día mayores cargas en los impuestos, ¿sí? En los trámites de salud, médico, todas esas cosas nosotros las sentimos como pueblo verdaderamente. Entonces, pidámosle al Señor que esas misericordias lleguen a nosotros, lleguen a nuestros hogares, lleguen a nuestras casas, para que esos niños en un futuro verdaderamente, si llegan a ocupar un cargo importante, tengan presente que toda autoridad viene directamente del cielo, de Dios. Siga ahí. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor nos está hablando que todo está en la palabra del Señor, todo está escrito y nosotros tenemos que venir a Él, porque nosotros vemos no solamente la misericordia de Dios está para el que quiere, ¿no? Dice que la luz vino al mundo, porque el mundo estaba en tinieblas y esa luz iluminó ese camino por donde nosotros debíamos de andar y llegar al Señor para salvarnos de tanta maldad que hay, porque nosotros vemos la maldad sobrepasa los límites, la maldad ha aumentado. La palabra de Dios dice que la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará en estos últimos tiempos, donde estamos viendo tanta ignorancia espiritual que hay, porque solamente estamos mirando es la parte que vemos,
nuestros ojos alcanzan a ver solamente lo terrenal, mas nosotros no vemos la parte espiritual. Hay un poder sobrenatural que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, porque el Señor sabe que somos incrédulos por naturaleza. Tomás era incrédulo estando con el Señor, al lado del Señor, apóstol del Señor, y viendo las maravillas, señales y prodigios que hacía para ese pueblo, y sin embargo con el Señor dudaba. Juan el Bautista también dudaba, viendo el Señor que estaba haciendo tantas maravillas. Cuando el Señor vino a este lugar, a su pueblo, al pueblo de Israel, no a nosotros los gentiles, los paganos, estábamos alejados de esa ciudadanía espiritual, dice Efesios 2. Tuvo que acercarse a Cristo con su muerte para pagar por nosotros con precio de sangre, el justo por los injustos. Nosotros éramos injustos, separados de Dios. Nosotros éramos gentiles, paganos, incircuncisos, abominables, viles. Bueno, también estábamos ahí en la parte de la muerte del Señor. Cuando ese pueblo decía Hosana, Hosana, ese mismo pueblo después se vino contra él. El mismo pueblo de Israel mató al hermano, a su hermano, el pueblo judío. Y sin embargo el Señor en su misericordia con su muerte nos acercó y pagó un precio de sangre por nosotros y nos acercó al Padre, siendo nosotros gentiles y paganos, sin nada del conocimiento de Dios, sin luz, sin entendimiento, sin inteligencia, sin ciencia. Ese paquete que dice Isaías 11, búscame ese primer versículo de Isaías 11, donde el Señor nos trajo tanta dádiva y tantos dones que venían de lo alto. Todo don perfecto viene de lo alto, y Dios nos trajo toda esa parte, ese regalo gratuitamente, porque Él pagó por nosotros con un precio de sangre la salvación. La salvación no tiene precio, para que negocien con la palabra de Dios, como se está haciendo últimamente en este postrer tiempo, donde se volvió un negocio la palabra de Dios, y la gente han vituperado tanto la palabra del Señor, y el Señor dice en Romanos que va a levantar verdaderamente hijos de Dios para hacer libre esta creación. Es lo que está levantando en este último tiempo. El mismo Espíritu Santo está llamando a la guerra, a que nos levantemos con el poder del Señor y el Espíritu Santo para poder, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivo es la mente a Cristo, es en el espíritu de la mente, no en señales, prodigios, milagros. No os conozco, hacedores de maldad, dice el Señor, porque no hay verdaderamente un arrepentimiento. En la misma iglesia del Señor están apartando de la fe, porque la fe es lo que esperamos y no vemos, y están apartando a la grey de Dios, a las personas que quieren tener la salvación y acercarse a Dios, la están apartando porque le están enseñando un evangelio completamente lejos del Señor. El Señor dice que nosotros oramos por fe, no por vista, y es por fe que nos salvamos, para que nadie se gloríe. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por lo que Cristo hizo por nosotros como gentiles y paganos, y Él vino fue al pecador. El sano no necesita de médico, Él vino a traernos la medicina y la sanidad a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, al llegar a nuestra vida, el poder de Dios, el Verbo se hizo carne en nosotros y nos da ese poder en el espíritu y la mente, para que seamos renovados, seamos limpiados de obras de muerte, del pecado que nos alejaba del Señor, y nosotros ya con esa nueva naturaleza de lo alto, que es divina, el Espíritu Santo, a través de ese poder de Dios nosotros vamos creciendo en el espíritu, y va menguando la carne que nos alejaba de Dios, porque hacíamos cosas abominables y vileza delante del Señor, porque no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios, no hijos de Dios. Nosotros hemos recibido el nuevo nacimiento y la nueva creación con Cristo. El que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, madre en Cristo. Y las cosas viejas pasaron. Todas esas cosas que nos apartaban del Señor, el Señor las limpió en la muerte de la cruz, pagó por nosotros el precio de la sangre y el pecado, para que nosotros fuéramos redimidos, y nos acercó con ese nuevo nacimiento. A través de la palabra vamos alimentándonos y fortaleciéndonos en Cristo y el poder de su fuerza,
que es la superimente poder de su fuerza que operó en Cristo y operó en Pablo y opera en nosotros como hijos de Dios. Efesios 3:20, esa superiente poder de su fuerza es la que nos libera de todo mal y va fortaleciendo nuestro hombre interior. El Espíritu Santo no está afuera, un poco de cosas externas que se están viendo en la iglesia del Señor, que le sale una mano para que coja más, que le sale otro ojo, que le sale un pie, que le sale escarcha, un poco de cosas externas que Dios eso no está de acuerdo con eso, porque Él mismo en el Evangelio de San Juan, donde dice que el templo fue derribado, el Señor le volteó las mesas porque estaban haciendo de su palabra, de la paloma, de la paz, de la parte espiritual, un negocio. Y eso se está viendo ahora en las iglesias del Señor. Todo es negocio, todo es terrenal, material, nada espiritual. No hay edificación, no hay alimento espiritual en la iglesia. Son zorras del desierto, le dice a todas esas personas que están llevando un evangelio seco, un evangelio sin nada de agua, sin nada de palabra de Dios, y están cobrando por el santo evangelio de Dios, viendo que eso es gratuito. La palabra de Dios es gratuita y la salvación es gratuita, y Dios vino a perdonarnos, no a maldecirnos, ni un poco de cosas que están diciendo que si no dan plata son malditos, y que un poco de cosas que es ley. Eso no era para el pueblo gentil, era para los judíos que eran rebeldes al Señor y tenían que hacer ritos, tenían que hacer sacrificios y tenían que hacer un poco de ceremonias para poder agradar a Dios, y así todos seguían pecando. Por eso tuvo que venir Cristo. Estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo que iba a ser inmolado el Cordero de Dios. Cuando se le apareció, iba a sacrificar Isaac, su hijo Jacob. Se le apareció un cordero en la parte donde estaba el monte, y el Señor probó a Jacob, a Abraham. Antes para el sacrificio estaba el cordero, que ya iba a venir Cristo, estaba ya predestinado, y no hubo esa muerte de su hijo, porque el Señor Dios le dijo: detente, porque no sacrifiques a tu hijo. Esto no es de sacrificios, esto es de misericordia de Dios, y Dios vino a traernos la misericordia a través de Cristo, que dio su vida por nosotros y recibió la inmolación en la muerte en la cruz. Estaba ya predestinado para que nos liberara del pecado y la muerte, y ser libres de la esclavitud, donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y estábamos separados de la ciudadanía de Dios. Pero Cristo nos recuperó y nos volvió al Padre. Por eso dice la palabra de Dios, dice que en Romanos, en el libro de los Romanos, el Señor nos habla en Romanos 3, del 23 en adelante. Vamos a leer unos versículos que el Señor nos dice que esa salvación tan grande a través de Cristo, dice que alcanzamos misericordia. En Proverbios también, si confesamos nuestros errores, nuestros pecados, y reconocemos que somos engañosos, mentirosos, reconocemos que estamos lejos de la ciudadanía de Dios, que nosotros hemos vituperado la palabra, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. El Señor vino a traernos la verdad, y Él dice que alcanzamos misericordia si nos apartamos. Romanos 3:23. 3:23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces hay una separación. Nosotros no podemos decir que estamos bien y que somos santos. Todos estamos verdaderamente lejos de esa misericordia del Señor, porque hay una parte que nos separa de Dios, que es la parte del pecado. Pero Cristo vino a recuperar esa parte por nosotros, porque para nosotros era imposible dejar de pecar, porque nosotros estábamos acostumbrados al mal. Dice el Señor:
¿Podrá un tigre cambiar de piel? Nunca. ¿Podrá un etíope o una persona trigueña, morena, cambiar de piel? Nunca. Quiso hacerlo Michael Jackson y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos ya creados en nuestra parte diseñada por Dios, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nos dio la parte material que vemos, pero también nos dio la parte espiritual, el vaso por dentro y el vaso por fuera. Nos dio la parte espiritual que está en nuestra alma, en nuestra mente, en el espíritu de la mente. Esa mente tiene que ser renovada para poder haber un cambio, y nosotros no vamos a cambiar por cosas externas. Nosotros cambiamos es porque el Señor, a través del mensaje de la predicación, del mensaje de la palabra, hace un efecto poderoso en nuestras vidas, porque es el poder de Dios la palabra, y hace un efecto y nos redime de todas esas maldiciones, nos da una nueva naturaleza, una nueva creación en esta carne que es pecadora, pero sin embargo el Señor dice que no practicamos más el pecado. No se practica porque más poderoso es el que está en nosotros que lo que está en el mundo. Y si tenemos la simiente y la semilla de Cristo sembrada en nuestro corazón, y esa semilla y esa simiente ha crecido como un grano de mostaza, hemos crecido espiritualmente, pues la carne va a menguar. Es necesario que yo mengüe, mi ego mengüe, mi soberbia, mi altivez, mi negligencia, mi orgullo, mi vanidad, tantas cosas que tenemos nosotros que están más crecidas que Dios. Queremos ser dioses, dice el Señor, y nuestra carne es débil. El Señor dice, nosotros tenemos el tesoro en vasos de barro, el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando el Señor quiere transformarte y hacerte una nueva creación, Él lo puede hacer a través de tu mente, no en la carne, porque hay que nacer de nuevo en el espíritu de la mente a través del agua y la palabra de Dios. Le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que estaba en tinieblas, que estaba en la oscuridad y era más preparado que un yogur, era maestro de la ley, maestro de Israel, como hay ahora muchos preparados con 4 o 5 doctorados o maestrías o yo qué sé, un poco de cosas que tiene el hombre en su mente terrenal, pero está preparado terrenalmente y su sabiduría es hasta el techo, de ahí no puede pasar, porque solamente tiene conocimiento de lo que ve, de lo terrenal, de su ingeniería, de su medicina, de su cosmoteología, de tantas cosas, pero es un hombre que tiene sabiduría y la tiene en el corazón, la tiene en la mente, pero es una sabiduría de lo que ve. Le falta la otra parte, la sabiduría de Dios. Uno sin sabiduría de Dios comete muchos errores, dice el Señor. Podemos ser muy preparados terrenalmente, con mucho estudio terrenal, pero robamos. Puede ser muy preparado, pero somos corruptos, por muy preparado que seas, eres corrupto, porque el mal está en nosotros, y ese mal no se puede vencer sin el poder de Dios, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, que va creciendo y nos pone freno a nuestros desmanes, a nuestras extravagancias que hacíamos nosotros. No nos gusta una sola mujer ni nuestra casa, no estamos contentos con eso. Nos gusta tener amantes, 2, 3, 4, nos gusta no tener solamente una cosa, sino tener todo lo extravagante, pero eso no nos salva. Eso hay veces nos trae en problemas, porque las añadiduras, si no las sabemos gobernar con sabiduría y no estamos centrados en Cristo, nos van a hacer mucho daño, te van a destruir. ¿De qué te sirve poseer el mundo si pierdes tu alma? A lo último te llenas de tantas cosas que quedas con Alzheimer, Parkinson, lo que sea, pierdes tu mente y tienes un poco de cosas y no sabes para qué van a ser. Tienes un carrísimo y no sabes para qué es eso, lo tocas y no sabes, porque has perdido tu mente. Tienes algo que te has hecho en el cuerpo, una lipo, una yo no sé qué, pero a lo último pierdes tu mente debido a tanta cosa que tienes en tu corazón. Tu corazón está dividido, está partido, no tiene la unidad, no tiene la parte espiritual, y por lo tanto la parte terrenal te gana por no alimentar la parte espiritual que Dios nos ha dejado a través de la palabra de Dios, ese nuevo nacimiento, esa parte espiritual, porque es muy bonito tener todas las cosas terrenales y materiales, pero no las vas a poder disfrutar, dice Eclesiastés 6. ¿De qué te sirven todas estas cosas y que no las puedes disfrutar porque tienes tristeza, desespero, angustia, tormento, tristeza, te lamentas, no puedes comer bien, tienes una enfermedad en el estómago y estás lleno de dinero,
¿de qué te sirve poseer el mundo si al final pierdes tu estabilidad, no estás centrado, estás divagando, estás diciendo cosas incoherentes, no tienes sabiduría, conocimiento, inteligencia y ciencia? Entonces estamos separados de Dios, porque Dios nos trae es paz, reposo, gozo. Ese es lo que Dios nos regala, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor en el 23, nuevas son cada mañana, el 23 de Lamentaciones 3:22, ¿no? Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nuevas son cada mañana. ¿Quiénes? Las misericordias de Dios. Todos los días el hombre mientras esté en esta carne es pecador. Sin embargo, Dios es tan misericordioso y eterno que nos renueva sus misericordias cada mañana. Por eso nos enseña y nos manda verdaderamente que lo busquemos de madrugada. Continuamente debemos estar en comunión con Él para que esas misericordias nos arropen en medio de los problemas y las angustias que el mundo ofrece, en el trabajo, en cualquier evento, en cualquier situación en la cual nosotros podemos encontrarnos en un momento dado, por difícil que sea, para que esas angustias no lleguen a nosotros. Debemos de clamar en la mañana principalmente, donde lo encontramos a Él, para que esas misericordias nos arropen, nos llenen. Nuevas son cada mañana. La luz, la mañana es una simbología de la luz, y la luz es Cristo en cada uno de nuestros corazones. Grande es tu fidelidad. Dios es el único fiel y justo, y el que cumple todas sus promesas. Nosotros somos los que fallamos verdaderamente, porque somos débiles criaturas, porque nos falta verdaderamente estar en comunión con Él, perseverar, creer verdaderamente que hay un Dios que nos sustenta, que todas las promesas que Él tiene son para nosotros, para los que creen. Hay una condición verdaderamente, y es creer, y es habernos arrepentido de corazón sincero, y Él va a actuar en nuestra vida en los momentos difíciles, que es cuando más nosotros lo necesitamos. Pero que no sea como muchos llamados cristianos, entre comillas, buscan un Dios bombero solamente cuando tienen el problema, cuando tienen la angustia. Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y Dios cuánto hace, dice el libro de Isaías 59, que no se ha cortado su mano para perdonarnos. ¿Cuánto hace? 20, 30, 40, 50 años que tiene la mano extendida para que tú le clames y le pidas, no solamente en el problema, en la angustia, sino constantemente, para que Él nos esté fortaleciendo y el enemigo no nos toque. Y si nos llegara a tocar, Dios se encarga, porque nos da la salida y nos llena de paz, porque nos quita el temor, el miedo, la angustia. Una de las cosas peor que tiene el ser humano es el miedo y el temor, y Dios nos lo enseña en su palabra. En más de 365 veces nos dice: no temáis, así como estuve con Moisés, con Josué, así estaré contigo. Clama a mí, yo te responderé y te daré conocer grandes y maravillosas cosas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Por eso nosotros tenemos que buscarlo constantemente en las Escrituras, llenarnos, para que Él, cuando lo necesitemos, Él está allí, porque Él es fiel y justo. Nosotros somos los que somos verdaderamente infieles, ¿sí? Mentirosos, engañosos, porque esa es la condición del hombre cuando está sin Cristo. Es mentiroso, engañoso, tramposo. Todo lo que usted pueda, los epítetos que pueda colocar al ser humano sin Cristo, los tiene el ser humano. Y con Cristo llega uno y le voltea totalmente a uno el chip, se lo cambia, y comenzamos nosotros a ser renovados en el espíritu de la mente, que es lo más importante que nosotros debemos de aprender. Que Dios nos renueve el espíritu de la mente.
tenga 30, 20, 40, 50, 60 años, seas tú cambiado allí en el espíritu de la mente. No llegues a 60, 70 y 80 años todavía con odios, con contiendas, con rabias, con ira, con espíritu de venganza, de odio que no habla, con mal genios, con groserías, con vulgaridades, maledicencias. Todo eso debe desaparecer. ¿De dónde? De la mente. La mente es un espíritu, dice Efesios 3:22, 4:22 de los Efesios, renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente es un espíritu, el ser humano debe estar renovado allí. Por eso Él nos trajo, nos decía a través del hermano allá en Isaías 11, nos trajo el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de entendimiento, de inteligencia, de toda ciencia. Nos los trajo Él a través de su Hijo amado Cristo Jesús, para que nosotros lo conociéramos, y en el momento de conocerlo nos va renovando ese espíritu de la mente. Vamos nosotros adquiriendo sabiduría espiritual, y ya la material ya se va a hacer un equilibrio. Si tenés la sabiduría espiritual y la material, estás hecho, porque vas a ser súper bendecido por el poder de Dios, porque sus misericordias te alcanzan, y el Señor es el único fiel que te va a dar todo lo que tú deseas en su corazón. Dios te lo va a proponer, pero si eres fiel y justo, si perseveras en la palabra de Dios, si cumples tus mandamientos, tus estatutos, porque es con esa condición, si cumplimos los mandamientos, si nos humillamos delante de Él. Humillarse es verdaderamente doblar las rodillas delante de Él. Ese es humillarse, clamarle allí en su cuarto, para que Él, allí en lo secreto, Él es el que te va a exaltar en público, porque así es Dios, así es el Señor. Te lleva de lo menos a lo mucho. Siempre Dios nos lleva a lo máximo. Siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos los que no queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. Aun cuando estamos pidiéndole en oración, siempre estamos, muchos cristianos, pidiéndole al Señor: yo quiero esto, gracias Señor, amén. Y se le olvida decir: según sea tu voluntad, Señor, primeramente. Muchas veces Dios nos responde y no sabemos si verdaderamente era lo que hemos pedido, porque Él siempre quiere darnos más. Efesios 3:20, que decía que nos da más abundantemente de lo que pedimos, porque Él va delante de nosotros, Él va viendo qué es lo que estamos pidiendo. Muchas veces pedimos algo y no se nos da como nosotros queríamos, porque el Señor es el que va adelante y te está guardando de algo que nosotros, en nuestra condición de hombres, no vemos. Pero como Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el Omnipotente, Él es el Creador de los cielos y de la tierra, Él sabe lo que va adelante, sabe lo que va a pasar, y nosotros todavía nos falta allí. Por eso nos manda a que cada mañana verdaderamente clamemos a esas misericordias, lleguen a nosotros. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, la parte espiritual, el yo interno, ¿sí? Es la parte verdaderamente que tiene comunión con el Dios Todopoderoso. Es la parte espiritual que hay en nosotros, con mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Y eso se cumple. Si esperamos en Él, nos está hablando de tener paciencia. Muchas veces queremos, amigo, que las cosas se den ya. No, Dios nos prueba primeramente si verdaderamente lo adoramos en espíritu y en verdad, si verdaderamente hemos creído. Nos prueba, ¿sí? Le demora un poquito, a unos más, a otros menos, pero Él sabe en qué momento nos da las cosas, pero nunca nos va a dejar avergonzados. Gloria a Dios, porque el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que Él esté en nuestra vida como el primer lugar.
pero le decimos Dios y lo enaltecemos, pero no hacemos su santa voluntad, porque Él dice: este pueblo de labios me honra. Todo el mundo tiene a Dios, todo el mundo invoca a Dios, pero no lo conoce, ni hace su voluntad, no conoce los mandamientos, no conoce los estatutos, no conoce las promesas que tiene para ti. Todo lo que Dios creó es para nosotros, sus hijos, pero como hay algo que impide ese fluir y esa bendición, porque nosotros amamos más las maldiciones que las bendiciones. No hemos salido de esa parte terrenal, adámica, diabólica, serpen, que ya venció el Señor en la cruz, esa serpiente antigua o diablo o Satanás, como se llama, y lo dice en la palabra de Dios, un poco de nombres, pero Dios lo venció por nosotros. Dios, como varón, como hombre, crucificó el pecado y la muerte para darnos la salvación, hacernos libres. Nosotros somos libres de esclavitudes. Todavía hay mucha esclavitud en tu vida, en tu pasado. Tu mente está pegada a cosas terrenales, bajas, y cosas del pasado, y ahí no sales. Tu mente no evoluciona, no discurre, no tiene sinapsis, no avanza. Estás en un mismo sitio. ¿Por qué? Porque te falta esa nueva creación. Si pues tienes a Cristo, dice el Señor, si has resucitado en Cristo, Colosenses 3, el primer versículo, poné la mira en las cosas de arriba y no lo de la tierra. Pero vemos que nosotros, la parte terrenal tiene mucho poder. Es lógico, cuando no tenemos la parte espiritual fortalecida, no hemos sido alimentados, no hemos sido edificados, no hemos crecido, no hay sanidad ni medicina para nosotros, y por eso hay tanta angustia, opresión, desesperación, aflicciones, temores, pánicos, todas esas cosas que vienen a tu mente. ¿Por qué? Porque Dios no habita en ti. Falta la parte espiritual, ese tesoro tan grande que Dios nos regaló, que es el Espíritu, en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. La tierra vuelve al polvo, pero el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando exhalamos el Espíritu que sale por la boca, el Espíritu, el neuma, la parte poderosa de Dios que nos hace mover, que nos hace caminar, que nos hace pensar, que nos hace discurrir, que nos hace andar, que estamos todo el día en esa parte, esa energía poderosa, vital, que nos da todos los días. Un día va a salir de nosotros, porque eso es la potestad de Dios, y la parte terrenal vuelve a la tierra. Pero nosotros alimentamos más la parte externa que la parte espiritual, que la parte interna, que el hombre interior, que el espíritu. ¿Cómo vamos a alimentar el espíritu? ¿Con comida terrenal? ¿Salchichas, hamburguesas, cosas de colesterol y triglicéridos? No, el alma se alimenta a través de la palabra de Dios, para que tu espíritu crezca y te fortalezca y haya un equilibrio en tu vida y puedas dominar la parte terrenal que nos hace tanto daño, que es la que nos lleva a las extravagancias de hacer cosas negativas que no son para nuestro provecho, sino que son para mal, porque las cosas terrenales nos hacen perder de una manera u otra. El alcohol, el sexo desordenado, las pasiones, contaminamos nuestra carne con la sangre, la contaminamos al estar en relaciones con una persona que tenga una enfermedad, porque no tenemos sabiduría ni tenemos dominio propio, no tenemos poder, no tenemos la parte espiritual. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere que el pecador muera. Dios quiere que se arrepienta de esa vieja naturaleza pecaminosa que nos hace tanto daño, que es terrenal. La palabra de Dios dice en Isaías 66 que la serpiente se alimenta del polvo de la tierra, y nosotros somos polvo cuando no hemos resucitado en Cristo ni somos espirituales. Entonces viene el enemigo y se alimenta, porque él necesita esa fuerza de nosotros, ya que Dios nos la regala con poder para que nos defendamos del enemigo. Ya nos dio ese poder, de esa luz poderosa, para que nosotros no seamos débiles y que nos fortalezcamos con el poder de su fuerza y la palabra de Dios, que es el verbo en nosotros hecho carne, podamos crecer. Y nosotros estamos todavía en cosas bajas, terrenales, viles, y eso nos hace mucho daño, porque el enemigo viene y se alimenta del débil. Pero todos somos débiles, pero todos tenemos la parte espiritual que Dios nos regaló. El débil diga fuerte soy. Torre fuerte es el nombre de Cristo Jesús, ese nombre poderoso que es sobre todo nombre. A él correrá el justo y levantado será. Nosotros hemos fortalecidos con el Señor, con el poder del Espíritu Santo. Si aún a Cristo conociste en la carne, dice 1 Corintios, ya no es así como él. Ya la carne fue destruida y Dios nos dio el poder en el Espíritu, y con ese Espíritu nosotros vamos a crecer con la palabra de Dios. Pero que si ni siquiera abrimos la palabra de Dios, que es el pan nuestro de cada día que nos da el Señor, para librarnos de todo mal, del lazo del cazador, de pestes, de pestilencias, de oscuridad, de todas las fuerzas malignas,
y no nos alimentamos nuestra parte espiritual, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mantener caídos, y Dios no quiere hombres caídos, Dios quiere hombres levantados con poder, con el poder de Dios, porque la palabra y el evangelio santo es el poder de Dios para el que cree. Todo no es la fe. La gente anda en miseria, en ruina, en pobreza, escasez. Llega ese ejército del enemigo, la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, te dejan rines, te quita todo. ¿Por qué? Porque no tienes poder, porque Dios nos dio toda la heredad, nos dio las bendiciones, y no hemos querido echar mano a las bendiciones que Dios nos dejó en esta tierra, que son para nosotros, los que creemos en el Señor y tenemos fe. Entonces nosotros vamos del brujo, vamos donde un poco de personajes iguales a nosotros, más caídos que nosotros. Va a la casa del brujo y la casa del brujo está caída, está así toda que se cae, y dándole plata. Entonces, ¿por qué no arregla la casa si le estás dando plata? Y te está diciendo un poco de promesas que son mentiras y engañosas. Van en el hechicero, en el adivino. El Señor dice que aunque te subieras como las águilas, de allá te bajaré. En el libro de Abdías, la gente sube, pero no se puede sostener en las alturas, porque sin Dios nadie se puede sostener, se cae, porque está sobre la arena. Y nosotros, cuando estamos en las alturas, solamente nos sostiene la roca es Cristo. Pueden venir vientos, tempestades, problemas, dificultades, enfermedades, un poco de cosas que se vienen, aflicciones, cantidades de cosas, pero te dan a tirar al piso si no estás sobre la roca que es Cristo. Todo esto está dado, es un regalo, una dádiva. Esto es gratis, la bendición del Señor, las promesas del Señor no están lejos, están cerca. Deuteronomio 30:11 dice la palabra de Dios: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no mañana ni pasado mañana, es tarde. Por eso el Señor nos pone a anunciar el mensaje de la salvación, para que el que cree se levanta, el que no cree pierde. Hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No lo busques por arriba en el cielo. Dios ya te dio todo el poder. Cristo vino, es real en nuestras vidas. Ese Espíritu poderoso viene a nosotros y nos levanta del polvo de la tierra. Levántate tú que duermes, que estás caído, y te alumbrará la luz, dice el Señor en Efesios 5. No está lejos, no está en el cielo. Que ay, que Dios mío, que Diosito lindo, que por qué sucede esta pobreza, esta hambre y todo eso, y no te has levantado. Si no tenés el poder de tu fuerza, no tenés el Espíritu Santo, nunca te vas a levantar, y Dios te regala todo eso. Eso está en cada uno de nosotros. La superviviente poder de su fuerza, Efesios 3:20, dice que está en cada uno de nosotros, y que al que a Él viene no lo echa afuera. Cristo vino a todos. Usted está haciendo lo que sea, pero usted está perturbado por este mundo y engañado, y Dios viene y te perdona todos tus pecados, pero te da una nueva vida, y esa nueva vida, esa vieja vida pasada queda sepultada, te da un nuevo corazón, una nueva vida, te da perdón, te da misericordia, te levanta, te da paz, te da gozo, te da todas las cosas, abrigo, sustento. Todo esto se cumple porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Lo que está escrito se cumple, escrito está. Le dijo a Satanás: a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Porque el enemigo quería engañar al Señor diciéndole que le iba a dar un poco de cosas terrenales y que todo eso era de Él. Mentiroso el diablo. Toda la creación es de Dios, los cielos, la tierra, el mundo, su plenitud, todo lo que de él habita y todo lo que respira, lo que tenga vida es del Señor. ¿Qué dice aquí? No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Quién vaya? ¿Quién? Vamos donde el mentiroso, el engañoso, el hechicero, el agorero, el adivino, a que nos profetice que nos vaya bien. ¿Cuál bien te va a ir si el bien está en nosotros? No lo busques afuera, el bien está dentro de nuestro corazón. El bien Cristo nos lo dio ya nos dio el poder de su fuerza, el Espíritu Santo, nos dio el perdón, la misericordia. Él vino a perdonarnos, no a condenarnos, como hay mucha predicación que empiezan a decir que malditos, que no sé qué. El Señor no dice eso. No los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Es la palabra de Dios, nos la hace oír a través de la palabra de Dios. Es el poder de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todas las dádivas, los regalos que vienen del cielo, de lo alto, están dadas para el que quiere, el que las quiera coger. Para eso es la palabra de Dios, para oírla, para llenarnos de fe, para alimentarnos. Nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos aparta del mal, y vamos a ser más que vencedores en ese poder de Cristo, que ese es el mensaje que siempre nos da el Señor. Un mensaje de luz, de sabiduría, un mensaje de conocimiento, de poder, de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Él está en cada uno de nosotros y debemos de crecer, porque Él dice que debemos de crecer a través de la palabra de Dios.
es la que nos hace, es el alimento vivo, verdadero, que Dios nos da, el maná a todo el que quiera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer este último versículo para que oremos. Entonces el Señor dice ahí en el 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Desde el 25 dice, bueno es el Señor los que esperan en Él, que en Él esperan al alma que le busca. ¿Sí? Entonces para Dios es algo bueno cuando nosotros verdaderamente esperamos en Él. Que no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Dios para todas las cosas que nosotros le pidamos. Y algo que nos dice también aquí en el versículo siguiente, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es la palabra de Dios, nos la coloca el Señor para que todas las cosas que emprendamos nos vayan a bien. En este mundo donde estamos convulsionados, lleno de pecado, alejados del conocimiento de Dios, cuando Él está extendiendo la mano continuamente y nos dice siempre en su palabra, buscarle mientras pueda ser hallado. Amén. Hoy puede ser este momento en que tú lo has encontrado. Vamos a orar ahí donde tú estás. Cierra tus ojos si quieres recibir de Dios, y Él es el que va a actuar en tu vida. Dile, Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti, Señor, coloco este mensaje que ha llegado, Señor, a mi alma, y desde hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Que seas tú actuando, Señor, en mi vida para yo poder alcanzar todas estas misericordias que tú nos dices allí en tu palabra, Padre. Perdóname, Señor, mis pecados, perdóname mis faltas, mis errores, porque todos estamos llenos de errores. Pero hoy, Señor, reconozco que soy pecador y te recibo como mi Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga y los guarde en este día a todos los oyentes que han escuchado este programa. Sea el Señor actuando en cada uno de vosotros, y que sabemos que si han escuchado su palabra con atención, no la de nosotros, porque la palabra toda es de Dios, Él va a actuar en sus vidas desde este día. Gracias. En Cristo Jesús los bendecimos. Gracias. En el nombre del Señor. Reciban esta palabra. Amén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.